Hoy les voy a hablar, aunque no sea muy frecuente, de política con mayúscula, no de política politiquera, sino de política de verdad. La política, aunque cueste trabajo decirlo tan desprestigiada como está, es el arte de gobernar el espacio público que compartimos. El espacio público se llama México y lo comparten 110 millones de seres humanos que tienen esas aspiraciones básicas, pero además tienen ideas diferentes en la esencia de la democracia, el pluralismo de las ideas, identidades diferentes. No hay ni un solo país homogéneo, por fortuna. Por tanto, tienen identidades culturales, a veces incluso identidades étnicas diferentes, e intereses diferentes y con frecuencia contrapuestos. Con esa aspiración básica de todos, gobernar no solo significa hacer compatible esas diferencias, significa sacar de esas diferencias, de esas contraposiciones y de esas aspiraciones básicas, sacar un proyecto de país, hacer del país un país grande que salte hacia adelante, que se desarrolle. Por eso digo, es el arte de gobernar el espacio público que compartimos. La política tiene que comprender, y por eso quiero saber cuál es el pálpito de los jóvenes, que para dar satisfacción a las aspiraciones básicas de las que hablé antes, dentro de un clima en el que hay opiniones plurales, unos serán del PRD, otros del PRI, otros del PAN, otros verdes ecologistas y algunos medio pensionistas, porque veo que hay muchos que se van de un lado para otro, y de un lado para otro, y de un lado para otro, que hay exceso de transfugismo político en México. Por tanto, que ya la camisa importa menos que la oportunidad de ocupar un puesto. Y me preocupa seriamente porque eso debilita la democracia, porque debilita la política con mayúsculas. Eso demuestra que no se cree mucho. Y cuando no se cree mucho, ¿qué más da con qué equipo se juegue si lo único que cree uno es en sí mismo y en lo que le beneficie? Por tanto, alguna vez hay que poner coto a eso. Uno tiene derecho a cambiar, pero no tiene derecho a cambiar por oportunismo de cuadra porque otra cuadra le da una oportunidad que la otra le quita. Por tanto, les hablo de la política desde ese punto de vista. ¿Qué tendríamos que hacer? El Estado, que representa institucionalmente todo lo que acabo de decir, donde se realiza la política como arte de gobierno, el Estado puede y debe atender la libertad con seguridad. Es su función básica, primigenia. Es decir, queremos que nos gobiernen, si no preferiríamos que no nos gobernaran, para que alguien se haga cargo de darnos libertad con seguridad. A eso le llamamos Estado de Derecho. Pondré un adjetivo más a esto. Estado de Derecho es un Estado con normas que hay que cumplir. Lo que de verdad queremos es un Estado democrático de derecho, que no es solo un Estado de Derecho. Las normas tienen que emanar de una voluntad democrática. Después de esta cosa que ha sido la experiencia de América Latina y de España, de largos periodos de distintas formas de autoritarismo, a la gente le da miedo de ejercer la autoridad de verdad, no de ejercer el poder, sino la autoridad. Y sin el ejercicio de la autoridad no hay seguridad. Pero cuando alguien hace un gesto de autoridad, que es una cualidad moral, la autoritas, todo el mundo lo acusa de autoritarismo, porque confunde la autoridad con el autoritarismo. Y para enfrentar los problemas de la seguridad que garantiza la libertad, hay que reencontrar el equilibrio en un compromiso en el que tienen que estar todos los actores políticos, y siento decirlo, todos los actores económicos, todos los actores sociales, todos los ciudadanos. Compromiso con la seguridad. Me extendería en eso y acabaría ahí.
Segunda aspiración, la gente quiere tener una oportunidad de ocupación y de empleo para realizarse y realizar a su familia. Por tanto, el objetivo del político, el objetivo nacional, debería ser crear un sistema, ayudar a que el sistema productivo generara inversión y empleo. Debo decir que la política crea poco empleo y el que crea no es muy bueno. Se lo dice alguien de izquierda. No hay nada más fácil para solucionar el problema de empleo que ponerlo en un papel, pero en la práctica no se soluciona. Yo en mi primera elección que gané, con abrumadora mayoría, había prometido 800.000 puestos de trabajo nuevos. Y a los 4 años de gobierno había casi 800.000 puestos de trabajo menos. En el segundo periodo de gobierno que hice, porque hice varios, no prometí nada y creamos 1.200.000 puestos de trabajo. Pero yo ya no dije nunca más que iba a hacer 800.000 empleos. Pues ¿quién era yo como gobernante para decir cuántos empleos tenía que hacer en el país? Salvo que aumentara la burocracia, salvo que aumentara el aparato del Estado, salvo que aumentara un aparato inútil. Por tanto, lo aprendí de una vez, nunca más lo repetí. Y después se crearon muchos empleos, se siguen creando muchos empleos en el país. Por tanto, hay que orientar la política económica a la inversión generadora de empleo. Y esa inversión es fundamentalmente privada. Cualquier política económica o fiscal que merme las posibilidades de invertir y de generar empleo no cumple con el objetivo básico, que es la aspiración de la gente a tener un empleo con el que poder vivir y dar una vida digna a su familia. Y después aspiramos a tener un buen sistema educativo y un buen sistema sanitario, asistencia en la educación y en la sanidad. Pero un país necesita recursos, tanto para tener empleo como para tener educación y salud satisfactorias. El Estado tiene muy limitados los recursos. En una situación como esta, permítanme decirle, el Estado debería concentrar su esfuerzo presupuestario y de acción en garantizar un buen funcionamiento de la justicia y de la policía para que hubiera libertad con seguridad. En garantizar un buen funcionamiento de la educación básica para igualar las oportunidades de los ciudadanos y un buen funcionamiento de una asistencia sanitaria básica que llegara a todo el mundo. Y cuando hiciera eso, como quedan muchas cosas por hacer para que haya desarrollo, tenemos que quitarnos algunas telarañas de la cabeza y hay que acudir al ahorro existente para producir desarrollo. El público ya se agotó en esa tarea y durante mucho tiempo va a ser difícil encontrar más recursos. Por tanto, necesitamos desarrollar las infraestructuras que hacen de cuello de botella para que el país crezca en lo que debería ser su crecimiento económico potencial, que no quiero recordar ninguna cifra mágica, pero que desde luego está por encima del 5 o del 6% del crecimiento potencial. Y habría que sostenerlo en el tiempo. Pero para eso necesitamos muchas más infraestructuras de comunicaciones, mejorar, y se están mejorando, las telecomunicaciones. Cuando hablo de comunicaciones, hablo de comunicaciones terrestres, de comunicaciones ferroviarias, de comunicaciones aéreas, de comunicaciones marítimas. No es posible que cueste a veces más un billete para ir a Cancún que para ir a Miami. Esto no se explica. Algo pasa que no funciona. Por tanto, necesitamos infraestructuras físicas, necesitamos infraestructuras energéticas, muchas más de las que existen. Necesitamos infraestructuras de agua. Por tanto, necesitamos comunicaciones, telecomunicaciones, energía y agua. Y no hay dinero público para satisfacer las necesidades del país, pero sí hay ahorro disponible que hay que movilizar, y hay que movilizar poniéndose de acuerdo todo el mundo, para que el país pueda crecer de manera sostenida. Cuando hablo de cuellos de botella, cualquier universitario me va a entender,
O sea, mi preocupación en Argentina, ya que salió Valdano, hoy es que creciendo como está creciendo Argentina a 7 o el 8%, si no aumentan rápidamente la infraestructura, ese crecimiento se va a encontrar con un cuello de botella y va a haber que pararlo. ¿Se entiende? Ese cuello de botella es la primera responsabilidad que habría que tener para evitarlo, para impedirlo, para ampliarlo. Debo decirles, yo hice muchas carreteras. Hoy lo pueden ver, ¿eh? Cualquiera de los que visitaban España hace 30 años la pueden ver. Ahora hice un enorme esfuerzo en lo que llamamos capital físico del país. Y también tiene que haber una preocupación fundamental. Miren, en México la mitad de los ciudadanos tienen menos de 21 años. Ese es su gran desafío y su gran potencial. Pero además de tener capital físico, tiene que tener capital humano. Por tanto, toda la política y toda la acción social, incluso la acción empresarial, debe orientarse a mejorar ese capital humano. El mayor capital que existe en el mundo hoy es la inteligencia educada y entrenada. Cuando no se dispone de ese capital, el país puede tener todo el petróleo que sea y el petróleo ponerse a $60 o a 70. El país no se va a desarrollar. A veces pongo un ejemplo chocante con el que voy a terminar, que Carlos me lo ha oído muchas veces. En los últimos 70 u 80 años, ningún gran país petrolero, salvo un pequeño país en el norte de Europa que es Noruega, ha transformado su riqueza petrolera en desarrollo para su propia sociedad y su país. En ningún modelo económico, en ningún modelo político, en ningún área geográfica, aparte de la destrucción de Irak ahora, antes tampoco había desarrollo, siendo el segundo país petrolero del mundo, tampoco lo hay en los grandes países petroleros del mundo, ni de África, ni de América Latina, ni del mundo árabe o el mundo árabe musulmán. Por tanto, el petróleo, que debería haber sido una bendición como la riqueza natural, que llega como valor añadido a los países, no se ha transformado en desarrollo de los países. Y eso hay que corregirlo, porque los precios de la energía están ahí para quedarse. Pero hay que corregirlo, y hay que corregirlo entre todos, primero con una buena política. No es posible que se dispongan de todos los recursos naturales y que no se empleen. Pero sobre todo, lo que hay que cuidar es el capital humano. Un país sin educación suficiente y educación adaptada a la revolución tecnológica y a la civilización que se viene encima, es un país que no competirá en el mundo ni saldrá adelante. Por lo tanto, ustedes que tienen una gran oportunidad, ténganlo en cuenta. Cuando digo tienen una gran oportunidad, es verdad que tienen una gran oportunidad. Hace como 5 años le comenté a Carlos que a lo mejor era una buena idea hacer este encuentro, ¿no? Como 5 años o 6. Y hace 4 se hizo el primero. Este encuentro con los becarios ha habido mucho. ¿Por qué? Les voy a dar la razón básica, hay varias, pero la básica se las voy a dar ahora. En la sociedad en que vivimos, el conocimiento, es decir, la educación, como acabo de decir, es un elemento básico. Pero incluso con un buen grado de conocimiento, con un buen nivel educativo, si se tienen una red de relaciones amplia, las oportunidades se multiplican. Pero si uno sabe mucho, pero se queda aislado en un pueblo, sin relaciones, esa sabiduría, ese saber, ese conocimiento, no se transforma en oportunidad. Y solo el hecho de que ustedes sean conscientes de que pertenecen a una comunidad virtual, pero comunidad, en fin, de seres humanos, de 80, 90, 100.000 personas que están en sus mismas condiciones y que pueden relacionarse entre sí, abre un enorme horizonte de posibilidades, porque es un enorme horizonte de relaciones. Y eso es un valor añadido a su propio trabajo y a su propio estudio. Bueno, les pido excusa y me gustaría oír el pálpito que tienen ustedes de las cosas que les digo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por estas palabras de apertura que ya veo vamos a ahondar con muchas preguntas. Y a continuación el ingeniero Slim, si está amable. Buenas tardes.
Yo quisiera empezar felicitando a Arturo Elías, que ha organizado y ha tenido la idea de hacer estas grandes reuniones. Esta es la cuarta. Anteriormente las hacíamos muchos, o algunos becarios probablemente recuerden, en grupos demasiado reducidos, en el que nos hizo favor de acompañarnos Felipe en alguna reunión quizás hace esos 4 o 5 años. Y bueno, salió en algunos de los videos Fernando Benítez, y María Félix estuvo en alguna reunión más reducida, y la verdad es que hubo muchas o varias, no muchas reuniones de ese tipo, pero no podía haber habido una con tanta asistencia como las que se han estado organizando en el auditorio. Por eso felicito mucho a Arturo y a todo el equipo que lo ha hecho posible y lo ha organizado y ha trabajado en esto. Y también le agradezco que nos haya reciclado a Felipe y a mí. Estuvimos en la primera y ahora está invitándose a esta cuarta. Como comentaba el presidente Felipe González, hemos estado de acuerdo ya en muchas cosas, ya a veces no tenemos de qué discutir mucho. Y como estamos de acuerdo, estoy de acuerdo en todo lo que dijo, deberíamos ya de pasar a las preguntas y respuestas. Pero, pero nada más y a lo mejor me repito un poco de lo que pasó la otra vez, la primera reunión hace 3 años y medio, y aprovechando que son muy buenos para el estudio, y espero que para el trabajo, la investigación, y tengan mucha imaginación, les quiero dejar una tarea voluntaria, individual o en grupo, que pudiera enriquecer mucho los comentarios de la evolución civilizatoria que en grandes rasgos quiero esbozar en este momento. Entonces, que todo lo que planteé en este momento, más adelante pudieran ustedes tratar de profundizarlo, ampliarlo, entenderlo y intercambiarlo, y si fuera posible comunicarlo para compartir su visión de esta evolución civilizatoria. Voy a hablar de las 4 últimas etapas que ha vivido los seres humanos, la civilización. Una que duró un poco más de 100.000 años durante la glaciación, que era prácticamente pequeños grupos, dicen, de 40 o 50 personas máximo, que sobrevivían de milagro, que son nuestros antepasados, y que lo único que hacían era buscar alimento, y algunos de ellos probablemente estaban en unas zonas más convenientes, donde la glaciación no fue y el clima no fue tan agresivo, y pudieron vivir y evolucionar un poco mejor. Pocas, seguramente en África, o probablemente en África, y otras pues vivieron con muchos problemas, muchas desaparecieron, y la verdad es que los seres humanos seguimos en la Tierra gracias a que eran grupos pequeños, quizás hablan de 6, 8 millones de personas. Quiere decir que hemos crecido 1000 veces lo que eran hace 10.000 años, 1000 veces el número de la población. Y esos grupos, como eran demasiados, desaparecieron muchísimos, pero quizás serían 200.000, entonces venimos de algunos de ellos. Aunque suene muy remoto, si suponemos que cada generación tiene 30 años, 33 años, seguramente en aquella época las generaciones eran mucho más tempranas, quizás 20 años, no sé cuántos, pero suponiendo que fuera 30 años, pues hasta hace 300 generaciones vivíamos de esa forma, que no son muchas si nos ponemos a ver que en ocasiones conviven 5 al mismo tiempo. Después se acaba el rigor del clima. Ojalá recreen ustedes todas estas etapas. Se acaba el rigor del clima, empieza a haber ríos de nuevo, se empieza a descongelar los glaciares. Para eso hace unos 25 o 30.000 años dicen que llegaron a América. Se empiezan a descongelar, empieza a haber ríos, manantiales, agua en abundancia, flora y fauna en abundancia, y de ser nómadas, los seres humanos en esos pequeños grupos se van encontrando zonas climáticas, ambientales, con abundancia de alimentos, se vuelven sedentarios,
y de alguna forma creo se inicia la civilización. Eso pues probablemente haya sido, no sé, quizás 6, 8,000 años apenas, ¿no? Estaríamos hablando ya de 200 generaciones. Y esas sociedades que se vuelven sociedades agrícolas, pues traían todavía el precedente de la lucha, la adrenalina intensa. Hay quien piensa que nuestros antepasados eran carroñeros, también antropófagos, en muchos casos, aunque hay ritos de entierros que pueden hacer diferencias en ese segundo punto, pero el caso es que la sociedad agrícola empieza a desenvolverse y durante esa sociedad agrícola, que sí vale la pena que recreen mucho, va avanzando la civilización, porque de dedicarse los 40 o 50 personas a buscar alimento, llegan al paraíso, llegan a las zonas abundantes de flora y fauna y probablemente con 10 era suficiente. Es un gran salto en la capacidad de encontrar bienes de la humanidad, sin duda. Y ahí los otros 40 no dijeron, no hombre, nos quedamos desempleados, vamos a seguir de nómadas para que no nos quedemos desempleados. Era tan simple la economía, pues que empiezan a desarrollarse en otras cosas y eso, creo yo, se inicia la civilización. Luego viene la escritura, ustedes saben todo lo que ha pasado en esos años y eso es importante que lo recrearan para entender bien esa civilización agrícola. Que era una civilización en la que avanza, hay grandes descubrimientos, desarrollos, la escritura, la medicina, la ciencia, la energía, el uso de la energía natural, miles de descubrimientos y sobre todo tiene grandes edades de oro, desde los griegos, el Renacimiento, Egipto, los chinos, es innumerable lo que hay ahí y vale la pena que lo traten de recrear. La imaginación quizás sea lo único más rápido que la luz, entonces ojalá y lo logren recrear en esa forma. Pero lo que era claro de esa sociedad era el poder monolítico, la falta de libertad, la falta de posibilidades de ascensos sociales, la necesidad de explotación del hombre y de la tierra, que consumieran lo menos posible y produjeran lo más posible, y de ahí que no hubiera libertad, hubiera esclavitud, hubiera servidumbre, como una de las características de esa sociedad. Entonces, dentro de ese encargo, pues sería importante que hubieran todos los paradigmas que correspondían a una sociedad agrícola, muchos de los cuales mantienen en este momento, creo yo, la confusión para encontrar las soluciones a los problemas. En ese tipo de sociedad que dura 8,000 años, hasta que viene la sociedad industrial, que se llama sociedad industrial, aunque hay grandes avances en la ciencia, sin duda en el arte es formidable, en la ingeniería, en la construcción, en la arquitectura, en lo más diverso, el pensamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, se mantenía el poder monolítico, la hegemonía, el poder político estaba integrado con el poder religioso. Normalmente el gobernante descendía de la divinidad, tanto los aztecas como los egipcios, como los japoneses, como los europeos. El poder político, el religioso, el militar y el económico estaban todos de manera monolítica para mantener como una de las características de esa sociedad. Después viene la sociedad industrial, en donde la civilización avanza por los desarrollos tecnológicos, por los aumentos en la productividad, por la facilidad de producir bienes, por el incrementar la posibilidad de producir más bienes, de manera que menos gente se dedique a producirlos y otras personas se puedan dedicar a otras actividades que van desarrollando esos avances civilizatorios. Esa sociedad industrial tiene 2 etapas. La segunda etapa la primera es con el motor de vapor, viene el ferrocarril, vienen los vapores que transportan, viene ya una integración mayor, pero después viene con la electricidad y el motor de combustión interna un jalón muy importante que se manifiesta sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Ahí todavía hay lucha de clases, el manejo del trabajo,
alguna vez lo maneja Felipe con un comentario muy interesante, la película de Charlie Chaplin de Tiempos Modernos, donde el trabajador era parte de la máquina. Ahora ya no es un trabajo físico, ya el trabajo físico está cada vez más desplazado, ahora es un trabajo más de conocimiento, más intelectual, más preparado. Él les llama pastores de máquinas, ya se vuelven los trabajadores, están pastoreando ahí las computadoras para ver que no falle esto y que no falle el otro, ¿no? Entonces, con esta nueva etapa que probablemente se inicie después de la Segunda Guerra, pero que tiene el gran empuje a finales en todos los 90s, viene la sociedad tecnológica, la nueva civilización. Algunos lo vislumbraron desde los 80s, quizás desde los 60s, el desafío americano del francés Schreiber, luego Alvin Toffler ya en los 80s, pero en los 90s se vuelve muy notable la vida en esta nueva civilización. En la sociedad primera les decía que eran unas 200 generaciones. En la sociedad industrial, pues si habláramos, aunque se habla de más de 200 años, pero hablemos de los 150 años básicos, son 5 generaciones. Y en esta nueva sociedad es prácticamente una generación. Y el desarrollo es brutal. El desarrollo es brutal, muy acelerado, va a ser más importante, estamos apenas iniciando. Y yo lo que les pediría a ustedes es que trataran de recrear esos avances, esos desarrollos con los motores que lo impulsaron, cada una de las etapas, para que al llegar a esta nueva civilización pudieran definir más claramente los paradigmas, encontraran más definidas las características que esta nueva civilización tiene. Y esto para enriquecer inclusive la visión de las personas, porque su conocimiento es lo que va a permitir eso que tanto hemos cuestionado. El conocimiento de los paradigmas de esta nueva civilización es lo que nos va a permitir, sobre todo cuando los gobernantes lo tengan claro, cuando lo tengan claro los académicos, los investigadores, la sociedad en general, acelerar mucho el proceso de incorporarnos a esta nueva civilización, que además considero yo que es muy generosa. Yo diría que de los países en la actualidad, el que lo tiene más claro de todos ha sido China. China lo tiene muy claro y está pasando una sociedad agrícola, rural, que estaba en el autoconsumo, a una sociedad de esta nueva civilización. Pero también otros países que lo han, a lo mejor no tan conscientemente logrado, nos han hecho ver que podemos pasar de la etapa del subdesarrollo de la economía emergente al desarrollo en muy pocos años. No es un problema de generaciones futuras ni de grandes sacrificios. No es sacrificarse hoy para que mañana sea mejor, es entrar en un proceso virtuoso de desarrollo en el que cada día estemos mejor y que accedamos cada día a una mejor situación, cada día a un mejor desarrollo. Y lo ha demostrado, y creo que la mejor muestra es Felipe González, que entró a España, recordábamos de España de cuánto era una peseta y de cuánto valía un dólar, que todas, ¿no? Todas las pesetas del mundo. Entró con un Producto Interno Bruto de $4,500, nosotros tenemos supuestamente 6,500 hoy. Y en, ¿cuántos años de gobierno? 15 años, ¿no? 14 años de gobierno lo dejó con $16,000 per cápita, que si lo traemos a precios actuales y a la revaluación del euro, pues anda en veintitantos, esos 14, en solo 14 años. De 4,500 a 15,000, $16,000, de entonces, que vienen a ser a valor presente más de $20,000. Y eso fue en 14 años. En 14 años, y además vemos que sus primeros años, quizás 3 o 4, nos comentaba que en lugar de dar 800,000 empleos al año, se perdieron 800,000 empleos. Quiere decir que, bueno, es España, pero estamos viendo muchos países de Europa, con culturas diferentes, con gobiernos diferentes, inclusive puede ser que con políticas y políticas económicas diferentes y regímenes diferentes. Hemos visto que pasa en Europa, ahora toda la Europa central, cómo ha acelerado el desarrollo después del 89, los países como Portugal, Grecia y todos los que se han estado incorporando a la comunidad, lo acelerado que logran ese desarrollo. Pero también en Asia, no solamente los casos de pequeños países como Singapur,
o bueno, obviamente el caso de Japón, pero ese era un país que se reconstruyó, sino países como Corea, que hace 50 años en su guerra estaban en las condiciones deplorables y lo que han logrado en un lapso relativamente corto. Pero hay países más nuevos que están haciendo grandes cosas, Vietnam, muchos países del sudeste asiático, Tailandia está avanzando, pero un ejemplo claro y notable es China, que está creciendo desde hace 20 años, haciendo el milagro chino, como hicimos el milagro mexicano de 33 a 82. Bueno, pero lo que los invito a que hagan esas reflexiones y ese estudio con cierta información y conocimiento y con imaginación, es que traten de encontrar cuáles son los paradigmas, las características de esta nueva civilización. Preguntarse por qué ya no hay esclavitud, por qué ya no hay colonias, pues porque ya no son necesarias, ya esta sociedad no busca explotar ni la tierra ni al hombre, sino se retroalimenta, se nutre del bienestar de los demás. Y eso es el gran cambio y lo generoso que tiene esta civilización. O sea, incorporar a las demás personas que están marginadas con grandes rezagos, que antes eran problemas éticos y de justicia social y que ahora son necesidad económica, incorporarlos a la modernidad porque se va fortaleciendo la sociedad. El problema actual implica no gente que trabaje físicamente intensamente, sino gente más preparada, con mejores ingresos, que vaya mejorando, se vaya educando y que vaya incorporándose a la economía. Esos procesos no significan sacrificio, ni siquiera creo yo que sean asistencia. Yo sostengo que la mejor inversión es combatir la pobreza. Hay que combatirla por razones políticas, sociales, éticas, pero también por razones económicas. Como dice un amigo, Pepe Iturriaga, con el que también hemos platicado mucho de esto, dice que es un problema ético, estético y técnico, la existencia de la pobreza. Don José Iturriaga. Bueno, entonces los invito a eso. Yo por lo pronto pienso que los paradigmas de esta nueva civilización son la democracia, es irreversible, la democracia, la libertad, la pluralidad, la diversidad. La globalización es simplemente una característica de la democracia. La globalización no es la nueva civilización, la globalización no es lo que está provocando los cambios, la globalización es simplemente una más de las características de esta nueva sociedad. La globalización es producto de la comunicación y como antes fue la navegación, ahora las telecomunicaciones y para volar moverse físicamente a la velocidad del sonido y poder comunicarse a la velocidad de la luz, pues eso es lo que hace el gran cambio en la modernidad. Entonces la globalización, la competitividad, la productividad y sobre todo los desarrollos educativos, la formación de capital humano al que se refería Felipe, de que pasar ahí nada más de la educación básica, señalaba la educación básica y la salud es para tener iguales oportunidades. Pero es fundamental la educación superior, la investigación, el desarrollo, la ciencia, la tecnología, etcétera. El conocimiento. Y no solamente, y señalaba también él, es la educación académica, sino la que tenemos que estar nosotros teniendo todos los días después de que hemos salido de las aulas, ¿no? Después de que hemos salido de las escuelas, cualesquiera que sean los niveles. Entonces, yo los vuelvo a invitar a que se pongan a trabajar en esta idea de recrear el pasado para entender mejor el futuro y tener una visión mucho mejor, entender el presente y el futuro y tener una visión muy buena del futuro. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Slim. Pasamos a la siguiente parte, el pálpito. Voy a aprovechar solamente una vez el privilegio del micrófono. Tenemos más preguntas que tiempo. Algunas se repiten, algunas han sido respondidas en las pláticas. Voy a tratar de sintetizarlas para que demos respuesta a todas ellas, pero quisiera pedirle sus comentarios sobre dos citas de ustedes mismos. Señor presidente, lo cito textualmente.
hace unos años en México. Mis amigos de izquierda están preocupados por distribuir la riqueza, no por generarla. Por otro lado, mis amigos de derecha se preocupan casi solo por generar riqueza, no por distribuirla. En el contexto de la América Latina contemporánea, que parece oscilar entre la derecha y la izquierda cíclicamente, ¿qué consejo tiene para ambos, la derecha y la izquierda? Bueno, vamos a ver, el problema, como decía Carlos antes, aparte de que la pobreza plantea un problema, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero discutir de moralidad, porque todos tenemos nuestra propia moral, nuestras propias inquietudes. Pero sobre todo plantea un problema, sobre todo en lo profundo es un problema moral, es un problema de desarrollo. Es imposible una sociedad desarrollada con altos índices de pobreza, ¿verdad? Es incompatible. Por tanto, digamos que, en palabras de Slim, la pobreza no es negocio. ¿Cómo se puede hacer negocio de la pobreza? No se saca negocio de la pobreza. Por tanto, apelando no a la moral, sino al egoísmo inteligente, hay que acabar con la pobreza. Por egoísmo inteligente. Porque me invitan muchas veces a América Latina, muchas veces, como me ven cara de medio rojo, Beatriz diría que ya no tan rojo, ¿no? Bueno, que dice, bueno, háblenos usted de crecimiento y equidad. Digo, no, yo les voy a hablar de crecimiento y redistribución del ingreso, de la equidad que habla el Papa, que lo hará mejor que yo. Por tanto, no quiero caer en la trampa. Por eso respondo a su pregunta, de que el problema del crecimiento económico es un problema técnico, que nos dicen todos los economistas, crecimiento económico es un problema técnico. Y la lucha contra la pobreza y la desigualdad es un problema moral, es un problema de equidad. Bueno, pues no es verdad. ¿Cuál es el gran descubrimiento al que tenía que llegar la derecha, la izquierda y los mediopensionistas? Los de derecha ya saben que no hay. Ahora todos los de derecha son de centro. Por tanto, ya no hay derecha. Por tanto, ¿cuál es el descubrimiento? Dice, no, mire usted, el éxito económico de los países que han dejado de ser emergentes para ser desarrollados ha sido crecer de manera sostenida redistribuyendo ingresos. Preciso el concepto que he discutido muchas veces y que he tomado en parte de Carlos Slim, porque no se trata de redistribuir la riqueza para repartir la miseria, sino de redistribuir el excedente que genera la riqueza. Por tanto, hay que estimular a los creadores de riqueza a que sigan generando riqueza y ocuparse de redistribuir excedente para mejorar las condiciones de vida de todos los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el problema, el desafío que tenemos? Por eso lo digo a veces de broma, pero en forma de provocación. La izquierda cree que lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza. ¿Por qué? Porque tiene una especie de foto fija de la riqueza. Con lo que hay redistribuido, viviríamos todos mejor. Dice, bueno, sí, un ratito puede que sí, pero al final, es una de las discusiones que tengo con Fidel Castro. Hombre, no estamos en este mundo para redistribuir bien miseria, ¿no? Si acaso deberíamos aspirar a redistribuir bien algo que cada vez mejore las condiciones de vida de la gente un poco más. No para redistribuir bien miseria o escasez, que nunca se redistribuye bien, siempre hay quien se libra. Puede haber mucha pobreza, pero siempre hay una nomenclatura, un grupo humano que no participa de esa pobreza, aunque redistribuya bien entre los demás. Por tanto, por eso me meto a veces con los míos, con los de la izquierda, para decirle, bueno, ustedes se preocupan de redistribuir la riqueza, pero no se preocupan de cómo se crea riqueza. Y la gente de derecha suele reírse de la crítica. Digo, no, pero no se preocupen, porque la gente de derecha, digo, como mentalidad general, es una discusión esta que ya es recurrente, que si la izquierda y la derecha después de la caída del muro de Berlín y tal. Pero la gente, digamos, que tiene un pensamiento conservador, cree que lo que hay que hacer es producir riqueza y esperar a que haya tal acumulación que cuando la acumulación desborde la mesa ya irá mejorando las condiciones de los que están alrededor de la mesa, por acumulación.
Bueno, eso nunca ha sido verdad y nunca va a ser verdad. Por tanto, crecer y redistribuir sensatamente el ingreso que produce el excedente de riqueza, pero redistribuir no solo en salarios, porque si no seguirán vendiendo las banderas del Día de la Independencia los chinos y desaparecerán los mexicanos que hacen artesanía con las banderas de México. No es solo vía salario que se va a poder redistribuir. Hay que mejorar las condiciones salariales, pero teniendo en cuenta la competitividad. La mejor fuente de redistribución del ingreso es mediante la educación, mediante la salud y mediante un buen funcionamiento de la justicia y de la policía. Así redistribuye uno riqueza, porque mejora las condiciones de vida de la gente. Imagínense que a uno se le quitara la preocupación de pagar la escuela primaria de sus hijos, o de pagar la asistencia básica sanitaria de sus hijos. No lo digo solo por los países en desarrollo, ¿eh? En Estados Unidos hay 46 millones de norteamericanos, no hablo de lo que ha pasado estos días, que pone más de manifiesto algunos de esos fallos, que no tienen ningún tipo de asistencia sanitaria, cero, ningún tipo. 46 millones son 4 millones más de gente de las que son todo mi país. Me aterra pensarlo, porque en España uno se pone malo, primero lo atienden y después le preguntan quién es, y si tiene cartilla de la Seguridad Social o tiene no sé cuánto. Y gastamos la mitad en términos de Producto Bruto que Estados Unidos en sanidad, la mitad. 7%, ellos 14, 15%. Por tanto, la redistribución del ingreso hace que la gente entre en la economía y en el mercado. Yo cuando pude garantizar educación básica para todo el mundo y cuando pude garantizar asistencia sanitaria para todo el mundo, el dinero que la gente ingresaba como salario lo podía emplear en gastarlo en el mercado, en comprar cosas, en mejorar sus condiciones de vida y no tenerlo que guardar por si alguien se ponía enfermo o para poder llevar a un niño a la escuela. Y esto simplemente mejoró la condición de la economía. Ese es el círculo virtuoso al que se refiere Carlos. Y en la situación actual, que lo ha dicho, como lo dice él, de paso, en la situación actual, ese círculo virtuoso, si hay una verdadera voluntad nacional, es decir, voluntad de todos los actores, se puede acelerar exponencialmente. China en 20 años está produciendo una auténtica revolución, no solo del producto per cápita, no solo de eso, sino de un cambio civilizatorio. Se van a saltar entera la revolución industrial que perdieron para acceder directamente a la revolución tecnológica. Y por tanto, nos van a estar compitiendo. Bueno, por fortuna le van a dar de comer ya a la cuarta parte de la humanidad y cuando sigan creciendo su nivel de ingresos van a comprar todo lo que haya que comprar. Va a haber turistas chinos como antes había turistas japoneses, pero 10 veces más. Con las camaritas, todo, y 2.500 en un ascensor, uno no sabe quién baja o quién entra, pero bueno, es una auténtica revolución. ¿Es que son distintos que nosotros? No, hace 20 años que empezaron. Hace 20 años, exactamente en esta fecha, que yo hablé con Deng Xiaoping, el gran líder de esa revolución, no reconocido mundialmente como uno de los hombres más capaces del siglo XX, y me contó la película de lo que estamos viendo hace 20 años. Y era un tipo que tenía ya no sé cuántos años, porque siempre uno tiene dificultad para saber cuántos años tiene un chino. Digamos que tenía entre 70 y 120 años, aproximadamente. No sabía calcularle la edad. Me contó lo que iba a pasar en China y solo se equivocó en el porcentaje. Es mucho más de lo que él promovió. Lo único que no vio fue el acelerón enorme, la acumulación que produce el impacto de la incorporación de esta nueva civilización en el desarrollo económico. Por eso cuando hablamos de México, de América Latina, y a mí me interesa América Latina, es incomprensible, porque es más cómodo París que Ciudad de México, se lo aseguro. Pero me interesa más Ciudad de México que París, porque aquí está pendiente de hacer eso, y hay una enorme oportunidad de hacerlo. Y no depende de la inteligencia, como diría, al contrario de lo que decía un gran revolucionario italiano, comunista, decía era pesimista de la inteligencia, optimista de la voluntad.
Yo soy optimista de la inteligencia. Creo que lo que estamos diciendo se puede entender. Soy pesimista de la voluntad. No sé si hay voluntad para hacer lo que se entiende también. Eso me da pesimismo. Y por eso me interesa más la gente joven, no por halagarlos. ¿Para qué halagarlos? Si nada garantiza que lo vayan a hacer mejor que los viejos, sino porque solo ellos lo podrán hacer. Gracias. Yo quisiera hacer algunos comentarios abundando un poco en lo que tanto se ha hablado, que tanto hemos discutido este asunto. La idea de pedirles esa tarea o que se aboquen a estudiar eso es para que entiendan bien el presente, entiendan bien las cosas, con una mente fresca, analizando bien las razones, los problemas, los paradigmas, qué está pasando, qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, tener una visión del país más clara. Se hablaba de riqueza, de distribución de riqueza y Felipe hizo la acotación de ingreso. Yo creo que hay que distinguir muy bien lo que es riqueza y lo que es ingreso. La riqueza se tiene que ver no como un privilegio, sino como una responsabilidad, sea quien sea el que la maneje. El Estado, la responsabilidad es manejarla con sobriedad, eficacia, para crear más riqueza. Y lo que es importante, lo señalaba Felipe, es la redistribución del ingreso. Mencionó él que viviendo en un Estado de Derecho, con salud, nutrición también, que forma parte de la salud, educación y empleo. Y obviamente a mejor educación habrá mejor empleo. Es como un huerto. Lo que hay que repartir son las frutas, no las ramas, o un árbol frutal. Hay que repartir las frutas, no el árbol. Y parte de las frutas hay que reinvertirlas para que el árbol crezca. Señaló en su charla Felipe que, y esto no lo dijo fatalista, aunque podría tomarse de manera fatalista, que el único país petrolero que ha ido al desarrollo es Noruega. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿O qué ocurre con los otros petroleros? Que esa riqueza la distribuyen en consumo. Tenemos esos ingresos en exceso, importamos más cosas, revaluamos nuestros tipos de cambios, no reinvertimos en Pemex, no desarrollamos, no reinvertimos ese capital, y esa riqueza que genera la riqueza petrolera, o ese ingreso mismo que genera la riqueza petrolera, no permite, por razones que no vale la pena discutir, hacerla una palanca del desarrollo, sino que se van por el lado fácil de despilfarrarla, o de llevarla a consumo, o de sobrevaluar tipos de cambio, o de abrir importaciones más grandes, y ni siquiera de reinvertir en esa misma riqueza. Tal vez voy a ser redundante, pero lo cito. El empresario es un administrador temporal de la riqueza social. ¿Cuál es, a su juicio, el papel de los empresarios en América Latina hoy en día? Yo creo que, y por eso vuelvo a insistir en que estudien bien esta nueva civilización. Yo creo que el empresario tiene su papel como tal, como creador de riqueza, como generador de riqueza, pero también debe tener solidaridad con la comunidad, con el país y con la solidaridad con el país en el que vive. Y esto yo creo que se vuelve también importante, que empiece a plantear su experiencia, sus conocimientos, su misma vocación empresarial, y diría hasta el talento económico, podría decirse, en buscar que los grandes problemas nacionales y económicos, y la parte económica que de alguna manera se ha limitado a la capacidad de la inversión pública, acelere el proceso. Repito, por si no fui muy claro, señalaba Felipe, los gobiernos tienen recursos escasos. El balancear el déficit fiscal, tener un déficit fiscal cero, quiere decir que los ingresos del año son igual a los egresos del año. Si en esos egresos del año hay un 5% de inversión pública, para subirla a 20 hay que subir la recaudación 15 y quitarle a la sociedad otro 15 para invertirla seguramente con menos eficacia que la que se puede invertir por parte del sector privado. Entonces, la forma de hacer eso es
que las cosas que hoy el mismo gobierno tiene obligación, responsabilidad de hacer, como es el Estado de Derecho, la salud, la educación y ciertas funciones fundamentales, que pueda potenciar su capacidad de inversión nacional, combinándolo con la inversión social y la inversión privada, con el ahorro nacional y el ahorro privado. Y por ahorro, inversión social, estoy pensando que los fondos de pensiones, con la seguridad que requieren, sean también una palanca de desarrollo, porque son los que han permitido a México hoy tener bajas tasas de interés en pesos a largo plazo. Son lo que ha permitido que se pueda tener financiamiento a 10, a 15 y hasta 20 años. Señor presidente, la primera pregunta de los becarios. Vidal Gabriel Candelaria Santiago, del ITAM, de Ciencia Política del ITAM, nos pregunta, parafraseando otras preguntas similares, en un país dividido políticamente como es México hoy en día, ¿cómo pueden crearse consensos y actualizar las instituciones? ¿Son los sistemas parlamentarios como el español o el inglés mejores que el régimen presidencialista en el cual estamos viviendo los mexicanos? No, vamos a ver. Hay una idea equivocada cuando se dice un país dividido. No, un país democrático es un país pluralista. Claro, no dividido. No dividido. Y un país pluralista quiere decir que tiene opciones diferentes, alternativas diferentes. Hombre, nuestra tendencia es a tener tantas alternativas diferentes como ciudadanos somos, lo cual no es posible, ¿no? Pero siempre hay 2 o 3 o 4 alternativas, no paso de ahí, para orientar a un país. Eso no se debe considerar, eso es legítimo. No solo no se debe considerar una división del país, se debe considerar la esencia misma del respeto a la libertad de las ideas y al pluralismo. Por tanto, no se ocupen de eso. Aquí el problema que tenemos con frecuencia para que no haya consenso no es la política pluralista, sino la politiquería, la ceguera en cuanto al horizonte de medio y de largo plazo, créanme. Hay elementos que están por encima de lo que podríamos llevar un debate de pluralismo ideológico. Uno acaba de señalarlo Carlos Slim, en relación con lo que yo les decía del petróleo. Dice, bueno, podemos exportar materia prima durante toda la vida e importar derivados del petróleo. Si uno observa lo que ha pasado con la crisis del Katrina, bueno, se ha paralizado la distribución de gasolina en Estados Unidos, porque ha bajado el 10% la capacidad de distribución, además de la afectación de la producción. Es concebible que el vecino México, gran país petrolero, no esté en condiciones de producir transformados, no digo en bruto, producir transformados en gasolina, 2, 3, 4, 5, 10 millones de barriles por día. Dice, no es concebible, no hay nada que explique que no se pueda hacer. Se tiene la materia prima, se tiene la capacidad tecnológica, se tiene la capacidad económica y se tiene el mercado. No falla la división política en el sentido pluralista del término, porque antes no existía y tampoco se hacía. ¿Verdad? Por tanto, yo creo en el consenso. Es más, les digo que una de las cosas que aprendí pronto fue que los países eran tanto más fuertes y desarrollados cuanto más clara tenían las áreas de consenso. Que yo, para no complicar mucho a la gente, decía, bueno, se han reunido los actores políticos y a veces los económicos y sociales, han definido cuáles son las cosas de comer y han dicho, con las cosas de comer no se juega. Por tanto, todos vamos a una. Y eso vale para la política exterior y eso vale para los principales elementos del desarrollo de un país. Después hay mucha variedad de opiniones, claro. Hay muchos matices, claro. Pero en lo sustancial, los países fuertes están de acuerdo. Miramos muchas veces para el norte, con una relación esa tan extraña como la que tenemos casi todos, pero México más, para eso tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Miren ustedes, en las cosas fundamentales, no importa quién es demócrata y quién es republicano, van juntos, van a la cargada. ¿Y qué es lo fundamental?
lo que ellos entienden que es básico como interés de Estados Unidos. Y ahí no hay diferencia. ¿Es que no hay democracia ni diferencia de opiniones? Claro que sí. Hay una democracia que además les dura 200 años. Por tanto, algo tiene de mérito tener una democracia que les dura 200 años. A eso me refiero. Las divisiones a las que nos referimos a veces confunden a la gente porque creen que son los partidos políticos. No, los partidos políticos son la expresión genuina del sistema democrático. Y quiero decirles, el sistema puede ser presidencialista o parlamentario. Cuando uno está cansado de un sistema presidencial, añora el parlamentarismo. Y cuando está cansado del parlamentarismo, añora que haya una presidencia que tenga una cierta fuerza, una cierta energía, una cierta capacidad de mando. Cuando uno está en un sistema mayoritario, añora el sistema proporcional, que es lo que le pasa de tanto en tanto a los británicos. Y cuando está en un sistema muy proporcional, como el italiano, están deseando encontrar una fórmula de sistema parlamentario mayoritario para acabar con el desorden, con las crisis políticas y con los cambios de gobierno. ¿Por qué? Porque la democracia no es una ideología, es una forma de organizar la convivencia de ese pluralismo. Algunas veces la convierten la gente en una ideología. La democracia tiene una ventaja básica sobre la dictadura y uno la puede organizar con un sistema presidencial o con un sistema parlamentario y no hacer las tonterías de mezclarlos mucho, porque entonces no funciona ni lo uno ni lo otro. Y yo oigo muchas propuestas en ese sentido. Tiene que tener una propia lógica interna. Pero mire, la gran ventaja de la democracia, como no es una ideología, respecto de la dictadura, es que cuando no nos gusta el gobierno lo podemos echar votando. La dictadura nos guste o no nos guste el gobierno, nos tenemos que aguantar. Entonces la democracia no garantiza el buen gobierno a corto plazo. A largo plazo lo va garantizando cada vez más, porque el gobierno que no lo hace bien, saben que lo echan. Y el partido político que no lo hace bien, sabe que lo van a sacar del poder a la siguiente. Por tanto, trata de hacerlo bien. La dictadura eso no le preocupa. Lo haga bien o no le haga bien, mientras que mantenga el poder dictatorial, no lo van a echar. Por tanto, no se ocupen de si el sistema presidencialista o parlamentario es el que falla, que es un debate ahora en toda América Latina. No. Está fallando la política, punto. No el sistema presidencial, no el sistema parlamentario, la política. Porque nos estamos olvidando de cuáles son los elementos esenciales de la política. Hace muy poco tiempo un presidente en un país en crisis me comentaba que alguien le había dicho: presidente, eso que te dicen que haga no te conviene hacerlo. No te conviene hacerlo. Bueno, yo le dije: mira, presidente, si alguien me dice a mí que eso me conviene o no me conviene hacerlo, la verdad es que me produce sobre todo irritación. Dice: bueno, ¿le conviene al país o no? Después me preguntaré si me conviene a mí o no. Es como si un médico que tiene que intervenir a un enfermo le dice a alguien: no te conviene intervenirlo. Como al médico. Será al enfermo si le conviene o no le conviene. Y en política eso manda. No te conviene hacer esto, aunque le convenga al país. No, hombre, usted lo hace, aunque no le convenga a usted, que fue lo que sacó a Helmut Kohl del poder, que él sabía que a Alemania le convenía adoptar el euro, y los alemanes no estaban de acuerdo. Y él dice: pero es que le conviene a Alemania. Perdió las elecciones y ahora es más famoso que nunca y más popular que nunca. Pero le costó eso, porque creía que era lo que le convenía a su pueblo. Bueno, eso es lo que se está olvidando en gran medida, la política. Y el consenso se puede conseguir recuperando la política con mayúsculas. Ingeniero Slim. Nelly Cruz López, de la UNAM. ¿Cuál sería su principal estrategia para mantener una estabilidad económica en nuestro país? Es decir, ¿cómo podemos convertir los rezagos de pobreza, infraestructura y empleo en oportunidades para nuestro país? Bueno, empieza hablando de estabilidad económica. Yo creo, lo hemos comentado ya muchas veces, y va un poco también la respuesta de Felipe, que la estabilidad económica es un instrumento, no es un objetivo. Entonces, abundando un poco inclusive en la pregunta anterior, creo que Felipe ha hecho una
definición de unos conceptos claros y implacables, es que debe existir pluralidad de ideas que se encaucen a través de instituciones que son los partidos políticos, y que cada partido político tenga sus ideas, encauce esas inquietudes. Él decía que puede haber 110 millones de ideas, pero pues de alguna forma se encaucen institucionalmente a través de los partidos políticos, pero que no hay duda, no, yo no tengo duda, bueno, y también que haya división de poderes, que forma parte del tipo de gobierno que nosotros tenemos, que es democrático y con división de poderes, que el legislativo tenga una función, el ejecutivo otra y el judicial otra, y que las tres sean grandes instituciones sólidas e independientes, porque eso va a dar equilibrio también dentro de esta democracia que hablábamos. Y en relación a los consensos, pues a mí me parece que de repente se confunden una reforma fiscal con fines recaudatorios como un objetivo nacional, por ejemplo. Entonces, lo que hay que tener claro es cuáles son los objetivos, estar de acuerdo en esos objetivos. En la primera parte de su charla, Felipe los describió muy claros. Es el Estado de Derecho, es el crecimiento acelerado, sostenido, con empleo sustentable. Todo el mundo va a estar de acuerdo en que vivamos en un Estado de Derecho. Bueno, a lo mejor algunos delincuentes no. El Estado de Derecho, el crecimiento sostenido con empleo, la formación y desarrollo de capital humano y físico. Esos objetivos deben ser políticas de Estado que, independientemente del partido que lo gobierne al país, pues que sean visiones de largo plazo de país, que se resuelvan, que se vean que son fundamentales, son las cosas de comer que señala Felipe, con las que no hay que jugar. Y habrá distintas formas de hacerlo o dejarlo de hacer. Esa es una primera parte. La segunda parte es que comentaba yo que la estabilidad financiera, la inflación baja, las finanzas públicas sanas, y hay que ver lo que es finanzas públicas sanas, etcétera, en las cuentas macroeconómicas. Había algunas veces que decían la macroeconomía está bien, pero la microeconomía está mal. Yo creo que si no hay crecimiento, no hay macroeconomía buena. La macroeconomía buena es con crecimiento. Yo creo que son condiciones básicas para el desarrollo, pero no son las que no son condición suficiente para que sea el desarrollo y el crecimiento. Y respecto a la pregunta concreta de infraestructura y cómo se puede lograr, pues muy fácil. Hay que complementar la inversión pública restringida, limitada, con inversión privada e inversión social. Ya sea que sea para prestar un servicio público recuperable o no recuperable, o para dar un servicio que tenga, siendo público, tenga posibilidad de tener su propia recuperación económica. Por ejemplo, en lo del agua. Bueno, en lo del agua podría haber una gran inversión privada de diversas formas, incluyendo la inversión social, que pudiera dar solución a todos los problemas de agua nacionales en unos cuantos años. Y así en cada una de las áreas. Señalaba, a ver, para los que puedan manejar los números, ingresos menos egresos igual a cero. En los egresos se confunde gasto corriente con inversión pública. Quiere decir que si México tiene ahorita un 27% de ingresos, incluido Pemex, 27 o 28 con el aumento del petróleo, no sé, 27 de ingresos, menos 27 de egresos del PIB, del Producto Interno Bruto, y solamente un 15% de eso lo lleva a inversiones, un 4%. Si quisiera subir 20% más la inversión pública y tener un déficit cero, tendría que subir 20% la recaudación, lo cual es absurdo, imposible, inoperante, etcétera, etcétera. Entonces, para poder multiplicar ese 4%, se necesita que haya inversión, que en esta época está abundando el ahorro en el mundo a bajas tasas de interés, que es una de las grandes ventajas que tenemos ahora, que todos los factores externos están siendo favorables para México. La única forma de subirlo ese 4% es que el otro 20% venga por otro flujo y no por la vía recaudatoria.
Gracias, ingeniero. Dos preguntas relacionadas, presidente González. De José Aurelio Reyes Ahumada, de la Universidad Hispanoamericana, pregunta: ¿qué piensa de los tratados de libre comercio que se celebran entre países con evidente desproporción de competitividad? Y al mismo tiempo, Néstor Alfredo Rivas Ortega, del Instituto Politécnico Nacional de Negocios Internacionales, nos pregunta: ¿qué opinión tiene usted sobre las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea para el crecimiento económico? Bueno, en primer lugar, los tratados de libre comercio hay que analizarlo en sus propios términos. Lula decía en algún momento: yo no estoy ni en favor ni en contra, depende. Tiene toda la razón. Un tratado de libre comercio no es por definición desequilibrado o equilibrado. Depende de cómo se negocie y en qué condiciones se negocie. Yo estoy en favor de la apertura comercial progresiva, porque creo que eso estimula la competitividad. Es muy difícil analizar las diferencias de competitividad de los sistemas. Vamos a ver, Tratado de Libre Comercio con Japón, por poner un ejemplo. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está dando un excedente para México en términos de Producto Bruto de un 9% aproximadamente. 58 mil millones de dólares. Un 9% del Producto Bruto. Es decir, en términos de riqueza nacional, es un gran negocio para México, digamos. Quien tendría que quejarse en términos de riqueza nacional serían los otros. Pero a lo mejor no funciona igual el de Japón. Pero realmente Japón tiene menos costes de México por cada unidad de riqueza que produce. No parece, ¿no? Con los niveles salariales que tiene, pero puede ser. Pero el problema es que los negociadores de cualquier tratado de libre comercio, de cualquiera, tienen que tener en cuenta todos los factores de su sistema productivo para negociar defendiendo sus intereses. No digo para no negociar, para negociar defendiendo sus intereses. Eso es lo normal. Eso lo va a hacer siempre cualquier área económica y cualquier país. No nos debe sorprender. ¿Cómo se podría avanzar en relación con Europa? Yo he visto algunas veces, incluso en la negociación, algunas cosas que confieso que son ridículas. La patata que dicen en Europa o la papa que decimos en Andalucía y en América Latina fue un freno que puso Francia durante algún tiempo cuando empezamos a negociar el primer acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. A mí me sorprendía, porque como las patatas venían de aquí para allá y la incidencia en el Producto Bruto francés de lo que podría ser la importación de patatas mexicanas debería ser el 0,00000, no acabo la cuenta, 1% del PIB. Y sin embargo la patata aparecía en todas las negociaciones. No reprocho nada, no digo, lo entendía mal. Por tanto, no ceguemos con los tratados de libre comercio. Uno puede hacer todos cuantos tratados de libre comercio quiera hacer, siempre que los tratados de libre comercio sean negociados en términos que establezcan un cierto equilibrio entre las partes. Es muy difícil hacer tratados de libre comercio con países más poderosos. Pero digo, con Estados Unidos no ha ido mal. Yo recuerdo cuando visitaba Japón como presidente del gobierno, que una de las bromas que hacía a los japoneses, que no tienen un sentido del humor por lo menos distinto del nuestro, es que yo veía que un melón en Japón valía lo mismo que un televisor de esos pequeñitos hace 20 años. Y yo les decía, déjennos que les vendamos melones, se los vamos a poner más barato que el precio de un televisor. O dejen que les vendamos limones. Pero los limones tenían, no se me olvidará nunca, la mosca blanca mediterránea, que tienen todos los limones del mundo. Pero ellos protegían los pocos limones que producen en Japón, como protegen el arroz, y no había manera de venderle un limón ni de venderle un melón. Y a nosotros nos estaban llenando de automóviles, de televisores, de maquinitas de todo tipo y tal. Pero yo no le echaba la culpa a los japoneses. Se inventaban la mosca blanca mediterránea, y la mosca blanca mediterránea, ¿sabe, Carlos? Tiene al menos como fenómeno conocido 4.500 años. Y parece que es una enfermedad anteayer.
Y nadie se murió de la puñetera moja mediterránea, nunca. Está en los limones de todo el mundo. En fin, por tanto, no, con la Unión Europea. Hombre, con la Unión Europea yo creo que se va a avanzar mucho. Y los tratados pueden tender a ser equilibrados. La Unión Europea tiene un problema con el sector agroalimentario. Es que si la Unión Europea se abriera totalmente en el sector agroalimentario, la agricultura, que en la Unión Europea es el 4% en total de la población activa, en algunos países menos, en Francia debe ser el 3,5% de la población activa. Pero no es que desapareciera esa parte de la población activa, ese no sería el drama. Lo que desaparecería sería la población en el campo. Y esto plantea un problema que espero que comprendan, aunque no tiene la razón la Unión Europea en la negociación. Y es un problema que pueden fácilmente comprender observando los incendios forestales en España y en Portugal. La gente se ha ido del campo. Y donde no hay gente, no hay quien pare un incendio por muchos bomberos que uno meta y por muchos hidroaviones que uno meta. Está cambiando la estructura física del país, la naturaleza está ganando de nuevo terreno y como la gente no va al campo a trabajar ni a cultivarlo, sino a hacerse la barbacoa, a disfrutar del campo, con 40 grados de temperatura y sin llover durante 10 meses, pues los incendios son devastadores. Y eso no ha ocurrido ni en periodos de sequía, nunca en esa magnitud, porque la gente que vive en el campo es vigilante del campo. O sea, plantea problemas muy serios de ubicación de la población y de medio ambiente. Pero al margen de eso, que creo que es un problema menor, eso también se aprovecha como argumento para la negociación. Para la Unión Europea, un acuerdo más avanzado que el anterior con México es una gran oportunidad. Para México debería serlo también con la Unión Europea, pero esos son los intereses de México. ¿Por qué es una gran oportunidad para la Unión Europea? Que algunos de mis paisanos, incluso en España, pero también en Francia y tal, veían con un cierto recelo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo pensaba, dice, no, sí, lo que hace de la oportunidad de un acuerdo con México, una oportunidad multiplicada por 3, es que no solo es el mercado mexicano, sino el mercado del norte de América entero, a través de México. No es solo los 110 millones de mexicanos, sino los otros que tienen más capacidad de compra, más capacidad. Por tanto, yo creo que la negociación se debe hacer en serio y con dureza. Nadie ata perros con longanizas en ninguna parte. Y los países más poderosos tienden a abusar de su mayor grado de poder. Pero aún así lo que hay que hacer es negociar en serio, a cara de perro, los intereses nacionales y buscar puntos de equilibrio. Hay un punto básico del que partir, alguna vez se lo comenta Carlos Lin, que es la Organización Mundial de Comercio. Si cumplo los requerimientos de la Organización Mundial de Comercio, ya estoy en un punto de legalidad internacional. A partir de ahí, cada concesión que hago en términos de liberalización, será a cambio de que me hagan a mí una concesión que me convenga desde el punto de vista de la liberalización del mercado. Y es así como hay que negociar. A veces no se negocia así, no sé cómo se hacen las negociaciones en México, pero a veces se negocian por coyunturas políticas menores para aparecer con un acuerdo. Y eso no da nunca resultado, o da menos buenos resultados que los otros. Gracias. Una pregunta más para el ingeniero Slim y después dos preguntas que resumen dos preocupaciones importantes entre todos. El desarrollo de un país se basa en ciencia y tecnología. ¿Qué estrategias debe tomar México para apostarle a la ciencia y a la tecnología? De Ixchel de la Luz Martínez, de la Facultad de Farmacia de la UAE. Yo creo que la ciencia y tecnología son muy importantes, pero no se basa el desarrollo solo en eso. Es un factor básico, pero no es el desarrollo del país. Como tampoco son los tratados comerciales, se ven como una panacea para el desarrollo y subrayando lo que dice Felipe, si no se hacen buenas negociaciones es mejor no hacer esos tratados comerciales. Tienen que ser tratados comerciales hechos de manera que sean a conveniencia de ambos países.
A largo plazo, pues seguramente habrá esa globalización económica, y por globalización económica incluimos la comercial, la financiera y la laboral, que es un factor importante en esos tratados. El éxito de muchos países europeos que se han incorporado, se van incorporando al desarrollo, es porque el Tratado de la Unión Europea no solamente es comercial, sino también laboral, y tiene fondos de apoyo a las zonas y a los países con mayor rezago para acelerar el proceso, y se ve claramente, además, ahí es un caso en donde combatir la pobreza ha sido muy importante, en que esos fondos han permitido incorporar al desarrollo aceleradamente a los países que forman parte de la Unión Europea. Entonces, yo creo que la ciencia y tecnología, con la importancia que tiene, no es el factor, yo no sé, diría que ni siquiera fundamental. Es un factor muy importante, pero no es el factor para el desarrollo. Sin embargo, para estar presente en esta nueva civilización, hay que absorber la cultura digital, hay que incorporarse a la tecnología, y si no desarrollo uno ciencia y tecnología, absorber la ciencia y tecnología que se desarrolla en otros países. Muchos de los factores que impulsan el desarrollo de un país son la tensión de la economía doméstica, del sector interno de la economía, que es la infraestructura, la educación, la salud, incorporar a la población a la modernidad, a la población marginada, etcétera, etcétera. Y toda la tecnología que se desarrolla en el mundo es tecnología que tiene que ser global. No hay tecnologías locales, regionales, hay adaptaciones de la tecnología regional o localmente. Lo bueno de la tecnología es que hay muchos proveedores ya en todo el mundo, cada vez hay más, y la tecnología no solamente hay que desarrollarla, sino que se puede adquirir y se puede condicionar, se puede adaptar y se puede incorporar al desarrollo de las empresas con mucha mayor facilidad de lo que pareciera. No es una cosa mágica en la que hay que invertir miles y miles de millones de dólares y que si no se hace eso no funciona. Lo que sí yo recomendaría o pensaría que nos hace falta es tener más cerca la investigación, la formación tecnológica y de investigación de las instituciones de estudios superiores, de las universidades, con el aparato productivo, para acelerar el proceso y sobre todo para enfocar el tipo de investigación y desarrollo que conviene hacer. Entonces yo pensaría nada más decir que es importante, pero no es el factor básico, esencial del desarrollo. Dos últimas preguntas colectivas dirigidas en todos los casos a ambos. La primera es más bien una preocupación, la preocupación del empleo, lógica en la etapa de la vida en la que están la mayor parte de nuestros becarios. Y las preguntas giran en torno a cómo pueden conseguir empleo, cómo pueden pedir empleo o cómo podrían generar el empleo cuando no lo encuentren. Bueno, decíamos que hay que generar empleo y hay que buscar que sea buen empleo, no solamente que estudien una profesión, tengan notas sobresalientes, a lo mejor hasta hagan una maestría y acaben haciendo labores totalmente ajenas que no requieren de esos niveles de capacitación. Para mí, sin duda, la forma de impulsarlo no es única, es múltiple y se da con el crecimiento económico, especialmente el crecimiento económico en las áreas en las que el empleo es mayor por inversión, por la inversión hecha. ¿Y cuáles son esas áreas? Bueno, por supuesto, desarrollar los servicios, por ejemplo, los turísticos, que son muy importantes, y el entretenimiento, pero sobre todo buscar que no haya regulación, para no decir desregular, que no haya regulación y que haya impulso y promoción y crearle un clima adecuado al desarrollo empresarial de las pequeñas y las medianas empresas, bajar la mortalidad empresarial. Y en eso me estoy refiriendo a empresas
que pueda desarrollar inclusive ustedes, el autoempleo que puedan generar por la vía de este tipo de iniciativas empresariales, de que formen parte ustedes de esa propuesta. Entonces, estamos hablando de empresas pequeñas y medianas, impulsarlas, algunos sectores muy importantes. Hay sectores con una gran importancia, con una gran necesidad, como son, por ejemplo, el sector de la construcción y de la infraestructura, en la que no solamente se requieren grandes inversiones, que son básicamente todas sus partes consumidas internamente, o sea, tienen un bajo contenido de importación, sino que son grandes empleadoras directa e indirectamente, o sea, tiene efectos de empleo muy importantes. Luego, en la parte de ingeniería, se está importando el 80% de la ingeniería. Bueno, pues hay que desarrollar ingeniería mexicana, que la tenemos muy buena y la hemos tenido durante muchos años. La otra me daban unas cifras de 50 millones de horas hombre y estamos haciendo como el 20%, cuando se puede hacer seguramente el 70 o el 60 o el 80%. Entonces, todo lo que es el sector de infraestructura es muy importante, la actividad de servicios, la salud, mucha inversión en salud, en educación. Hay mucha gente todavía al margen de los servicios de salud y de educación. Educación superior, la población ha venido creciendo ya en forma no piramidal, sino casi aritmética, y eso está implicando lo que le llaman el bono democrático. Ese bono democrático es que hay mucha más población en edad de trabajo, pero al mismo tiempo se vuelve un problema si esa gente que está en edad activa de trabajar no encuentra empleo y empleo adecuado. Básicamente es crecimiento sostenido, alto, que genere empleo. Esa sería la forma. Y por supuesto, más eficacia y más productividad en el campo mexicano. Y hablando de los tratados de libre comercio, hay un asunto interesante en el de Estados Unidos, el del norte. En el norte nosotros tenemos un superávit de 58,000 millones, del 9% del PIB, con Estados Unidos, y traemos déficit prácticamente con todos los demás. Bueno, entonces hay que analizar por qué son los déficits y qué tanto hace sentido. Eso es como país. Pero como bloque, porque a mí me da la impresión que estamos en una etapa intermedia, en todo lo que es la globalización comercial, se han formado bloques, la Unión Europea, por ejemplo, el NAFTA, que es Estados Unidos, Canadá y México. Aquí hay un fenómeno muy raro, muy especial, muy diferente. Canadá tiene superávit con México y con Canadá. México tiene superávit con Estados Unidos. Pero los tres como bloque importamos, tenemos un déficit del mismo tamaño de la exportación. Para darles una idea, el déficit es del tamaño del Producto Interno Bruto mexicano, como de 650,000 millones de dólares de déficit comercial de México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, la oportunidad de que formando parte de este bloque podamos, con una buena promoción económica y una cierta agresividad empresarial, agresividad en el buen sentido, pues surtir estos mercados de una manera más intensa. Entonces yo creo que en dos palabras, para resumir, porque ya dije demasiadas cosas, pero no haberlos confundido, es crecimiento sostenido de alto nivel es la mejor forma de generar empleo, y que ese crecimiento se sustente en la formación de capital humano y de capital físico. Se me olvidó mencionar vivienda. La vivienda, no sé cuántas casas estamos haciendo, pero se requieren 850,000 los próximos 20 años de vivienda y mejorar la vivienda, etcétera. ¿Perdón? Por año, 850,000 durante, o sea, 17 millones de viviendas. 850,000 viviendas al año son generadores de empleo brutal, directo e indirecto. Ahora también hay que buscar que la gente que necesita esa vivienda pueda tener con qué pagarla. Entonces, por eso es muy importante crecimiento sostenido con empleo. Ahora, ¿cómo lograrlo? Voy a hacer cifras muy rápidas. Hablan de que hay una relación entre el PIB, entre la inversión y el crecimiento. Dicen que será 5 o 6% de inversión,
da un punto de crecimiento, si andamos en 20 y creciendo al 3, no sé qué. Bueno, pues vamos a tratar de que el factor de inversión sea del 30 o del 40%, ¿cómo? Pues usando ahorro privado disponible para ese efecto. Eso nos puede dar varios puntos de crecimiento adicional al que estamos teniendo. Y yo creo que esa es la razón. Yo quiero hacer un comentario porque no he revisado yo la cuenta del 2006, pero me llama la atención, ya ahí vuelve a ser el país petrolero, ahí vuelve a ser una razón por la que los países petroleros no se desarrollan. Leía que hay una cifra de 16,000 o 17,000 millones de dólares de déficit en cuenta corriente presupuestado para el año que entra, creo que esa es la cifra, ¿verdad? No sé si. Bueno, yo no entiendo cómo puede haber ese déficit en cuenta corriente con las remesas de los mexicanos, con el precio del petróleo, con la exportación de petróleo, con las tasas de interés tan bajas que hay y con el gran ingreso por turismo que tenemos. Eso no lo entiendo. Y claro, ese tipo de cosas es de alguna forma lo que hace que se desperdicie la riqueza y el ingreso generado por país petrolero. O sea que esta coyuntura de precios buenos de petróleo que Felipe piensa que puede ser sostenida y creciente y que además no ha alcanzado los precios de 81 en dólares constantes, en tanto se mantenga la economía activa y no haya una recesión importante, seguramente pasará lo que dice Felipe. Entonces, teniendo esa gran palanca de desarrollo, que no la estemos utilizando y que estemos teniendo ese déficit. Tener ese déficit quiere decir que vamos a importar muchas cosas. Bueno, yo creo que lo único que no deben creer del ingeniero Slim es cuando en un asunto económico dice yo no entiendo eso. Otra cosa es que no lo quiera explicar, pero que no lo entiende porque aparece un déficit a la alta de pago, no lo crea. No entiendo por qué él pasa. Sí, bueno, no lo entiende. ¿Por qué lo hacen? No lo entiende, no dice, no lo acepto que sea así. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice del empleo, pero les quiero decir, por la preocupación universitaria, a principios de los 90, cuando empieza a ser visible la explosión de la revolución tecnológica, hay una teoría que muchos sociólogos americanos y investigadores norteamericanos ponen en marcha, que es bastante sensata, por lo menos en su formulación, y es que el crecimiento de la productividad por persona ocupada, o si lo prefieren, por hora trabajada, con el impacto de las nuevas tecnologías, es tan grande que para producir lo mismo o más, sobraría mucha gente en el trabajo. Llegaron a decir que con el 25% de la población activa se produciría por el crecimiento de la productividad lo que antes necesitaba un trabajo del 80 o del 90% de la población activa. Y se inventaron una teoría que era, bueno, definieron esa preocupación como definían los romanos en la época del imperio, la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante las conquistas que hacían imperiales y mediante las detracciones de las colonias, de la ocupación del Imperio Romano. Y decía, ¿qué hacemos con los ciudadanos? Y decían entonces la famosa frase de hay que darles pan y circo. Pues bueno, no tienen qué hacer, no tienen trabajo, porque ya lo obtenemos todo de las colonias, pan y circo. Bueno, no fueron tan elegantes en el Silicon Valley con esa investigación, y decía, no, lo que hay que hacer con el excedente de población que no tiene nada que hacer, que está simplemente sin empleo, son tetas y entretenimiento. Sexo y entretenimiento, es decir, con eso es bastante. Bueno, este es un enfoque. Repito, el enfoque no es un enfoque disparatado desde el punto de vista conceptual, pero sí era cortoplacista, ciego. Debo confesarles que yo no soy tan optimista en la visión de las posibilidades, pues sería imposible serlo, como Carlos Slim. Pero sí en lo que les voy a decir creo profundamente. Nunca como hoy, querida Beatriz, nunca como hoy, el viejo sueño de la izquierda desde el siglo XIX, del empleo, de la ocupación, nunca como hoy puede ser verdad. Nunca como hoy, digamos que lo que queda por hacer para satisfacer las necesidades humanas que conocemos es casi infinito y eso es ocupación. Y lo que queda por innovar
por introducir de nuevas satisfacciones y de nuevos desarrollos es también infinito, y eso es ocupación. Por tanto, cuando me hablan de empleo en la izquierda, digo, nunca había más oportunidades de ocupar a la gente que con la nueva civilización, que con los nuevos desarrollos. Nunca la ha habido, en ninguna fase de la historia. Por tanto, en eso soy profundamente optimista, si actuamos bien. Y antes empecé casi mi intervención y sabía que el matiz tendría que explicarlo, y voy a aprovechar antes de terminar para explicarlo. No solo es empleo, es ocupación. Es decir, Carlos ha dicho autoempleo. Muy bien, de acuerdo. Autoempleo, microempresa, iniciativa personal. Por favor, no esperen, una vez que tengan un título, que tengan un conocimiento, que tengan un instrumento de trabajo, no esperen que le den cosas, gánenlas, búsquenlas. Ahora hay el I+D+I. Es verdad, investigación, desarrollo, más innovación. Innoven, creen su propio espacio, su propio futuro, su propia ocupación, su propio empleo. Y no se preocupen de fracasar una o dos veces, porque les dará experiencia para tener éxito a la tercera o a la cuarta. El mundo está hoy lleno de posibilidades de hacer eso. Y el mayor capital y el más escaso es la inteligencia creadora, la capacidad de innovar. El resto del capital se encuentra, créanme, hay ahorro disponible en el mundo. Hay más ahorro disponible que ideas innovadoras para prestar servicio a las necesidades actuales o para abrir nuevos espacios. Por lo tanto, no se preocupen tanto del empleo, salvo si salen de la universidad con mentalidad de burócratas, esperando que alguien les dé un empleo. Ya les dieron un título, ahora que me den un empleo. No, salgan diciendo, ya tengo más conocimiento que tuvieron mis padres y que mis abuelos, y voy a actuar con estos conocimientos creando riqueza para mí mismo y para los demás. Muchas gracias.